Derecho de integración. El tema de hoy, integración con el continente americano. Este tema es referente a la semana 13. El objetivo de la clase es de que el alumno de la universidad rural conozca sobre la historia de la integración de los estados americanos, así como las organizaciones que rigen el continente. Los procesos de integración a nivel mundial son sumamente complejos y estos llevan consigo una serie de factores y de identificaciones sociales, culturales, económicas, políticas y de otras índoles. Bajo esta lógica, existen regiones o bloques a nivel internacional que han logrado, bajo un largo proceso de conciliación de intereses, necesidades y afinidades, lograr una integración por el bien de las comunidades y sus gobiernos. Sin embargo, en el caso americano, la integración ha sido atropellada, manipulada por intereses de una potencia, obstaculizada, poco racionalizada y que se encuentra apenas en proceso de unificación. De una unificación que se espera que sea muy complicada. Para ello, tenemos que entender que durante la historia han habido intentos de integración, para lo cual es importante que nos vayamos al pasado y conozcamos un poco de nuestra historia. Y parte esta idea de integrar al continente americano, y más concretamente a América Latina, teniendo sus orígenes con Simón Bolívar, el libertador de las Américas. Y esta idea surge desde 1820, cuando trató de fomentar la integración latinoamericana. Y él percibía que las principales naciones americanas deberían estar unidas, estas incipientes naciones, contra esos combates de intereses extranjeros tales como de España o Estados Unidos, y procurar esa independencia de los países que seguían bajo un dominio colonizador. Más concretamente, él buscaba esa libertad o tratar de liberar a Cuba. Así, en 1826, en el Congreso de Panamá, se reunieron México, Colombia, Centroamérica y Perú, buscando la integración subcontinental. Sin embargo, esta integración no se pudo llevar a cabo, ya que las naciones citadas tenían conflictos internos bastante pronunciados y preferían enfocarse a cuestiones de otras índoles. De allí su fracaso. Pasamos a un tema un poquito importante, ¿verdad? Desde que Simón Bolívar, con esas ideas que le surgían, y se comenzaría a gestar esa definición del panamericanismo latinoamericano, que a la postre fue modificado y convertido en un concepto, el cual tenía que identificar la integración de los Estados Unidos con países de habla hispana. Como tal, lo apreciamos de la siguiente forma, que el panamericanismo es esa tendencia a fomentar las relaciones de todo orden entre los países del hemisferio occidental, principalmente entre Estados Unidos de América y los países hispanoamericanos. Y vamos a hablar de las teorías, en una doctrina denominada doctrina Monroe. Y esta establece una polémica muy importante. Es que es el fiel reflejo de la política estadounidense para con los latinoamericanos y las naciones europeas. Esta visión política exterior marca la diferencia entre Europa y América.
Monroe subraya la existencia de los intereses americanos y más concretamente estadounidenses. Rechaza las monarquías europeas como sistema político y considera que ninguna nación americana lo adoptaría y que su presencia en el continente americano podría poner en peligro la paz y la seguridad de la nación. Asimismo, exponía que únicamente Estados Unidos estaba destinado a contemplar la colonización de los territorios vírgenes de Norteamérica. En 1904, el presidente Theodore Roosevelt sostuvo que Estados Unidos podía intervenir en cualquier nación latinoamericana, fuera solo gobernada por los países americanos, y se contradecía y tenía un fondo, ¿verdad? Esta doctrina, debido a que podía intervenir a cualquier nación latinoamericana culpable de incurrir incorrectamente en su política interior o exterior. Roosevelt pues tenía cierta tendencia muy marcada a la doctrina Monroe y justificó nuevas injerencias estadounidenses en estados del Caribe durante el mandato de William Howard, de Thomas Woodrow Wilson. Y pues esta doctrina, aunque en conferencias panamericanas se postula como una gran prioridad que América fuera solo gobernada por países americanos, se contradice, como lo mencioné, y tenía un fondo mayor. Primero, por el hecho histórico de la tradición América para los americanos, que en inglés es America for Americans, lo cual se presta a dos interpretaciones. La primera la conocemos en nuestro español y la segunda considera el hecho de que se hacen llamar a sí mismos como americanos. Esto lo debemos entender y así queremos poner con otras palabras, esto es América para los estadounidenses. Bajo esa idea, son los Estados Unidos quienes desean aplicar ese dominio al continente americano. Y aún así, manejarlo como una zona de influencia. Ahora bien, esto se aprecia fielmente reflejado bajo una política denominada el Big Stick. En las décadas de 1920-1930, Estados Unidos aplicó el criterio con más moderación, favoreciendo la realización de acciones conjuntas con otras repúblicas americanas y aplicando la política del buen vecino. Esto sin duda respondiendo a la necesidad de buscar aliados en el periodo de guerra. No obstante, a lo argumentado anteriormente y la forma de intervención de los Estados Unidos, podemos hablar que tenían una prevención hacia el comunismo y se extendería por toda Latinoamérica esta idea de encuadrar el comunismo y que no se extendiera. Primeramente, emprendió acciones unilaterales contra Guatemala, derrocando al presidente Jacobo Arbenz Guzmán. Esto en 1954. En Cuba, el fracaso del desembarco en la bahía de Cochinos en 1961. La República Dominicana cuando se apoya a Joaquín Balaguer en 1965. Chile en la contribución al golpe de Estado que se había, no obstante a lo argumentado sobre la doctrina Monroe y la intervención de los Estados Unidos en los estados latinoamericanos. Y la razón de esto era que Estados Unidos quería impedir
de que se extendiera el comunismo por América Latina. Debido a ello, pues realizó acciones unilaterales en contra de varios países, comenzando por Guatemala. El derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz Guzmán en 1954 en la Cuba, en el fracaso del desembarco en la Bahía de Cochinos en 1961, en República Dominicana, con el apoyo de Joaquín Balaguer en 1965, en Chile, con la contribución al derrocamiento de Salvador Allende en 1963. En Granada, la invasión de la isla en 1983 tras el golpe de Estado que había destituido al presidente Maurice Bishop. En El Salvador y Nicaragua respaldó al ejército salvadoreño en la lucha contra las guerrillas y contra los nicaragüenses que se enfrentaban al gobierno sandinista en la década de los 80, sin consultar con los aliados latinoamericanos. Si bien es cierto, cada una de estas doctrinas han sido utilizadas para los Estados Unidos, pues en ese efecto de interpretación de la doctrina Monroe, y no es más que una consecuencia del pragmatismo de los Estados Unidos. Esto es un cambio de política exterior dependiendo de sus intereses cercanos. Terminando de hablar de esta doctrina Monroe, la forma en que se aplica o fue aplicada también en su momento hacia Guatemala, tenemos que hablar que Latinoamérica y América como conjunto han logrado ciertas organizaciones de integración, si bien no a un nivel de integración total, pero sí tenemos organizaciones. La primera de ellas es la Organización de los Estados Americanos y es el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la primera conferencia internacional americana celebrada en Washington, D.C., en octubre de 1889. Eso fue celebrada en esa fecha, y en abril de 1890 pues comenzó a regir, ¿verdad? Y se acordó la creación de la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas y se empezó a tejer una red de disposiciones institucionales que llegaría a ser conocida como el Sistema Interamericano, el más antiguo sistema institucional internacional. Y ojo de qué fechas estamos hablando, de 1890, ¿verdad? Muy bien, aunado a ello, la Organización de Estados Americanos fue creada en 1948, cuando se suscribió en Bogotá, Colombia, la Carta de la Organización de Estados Americanos, que entró en vigencia en diciembre de 1951. Posteriormente, la Carta fue enmendada por distintos protocolos. ¿Sí? Tenemos el de Buenos Aires, tenemos el de Cartagena, el de Managua, el protocolo de Washington y pues entre otros que pues por cuestión de tiempo no los menciono, pero dejo la presentación para que ustedes vayan rigiéndose a las fechas. Muy bien, la organización fue fundada con el objetivo de lograr que en los Estados miembros, como lo estipula el artículo 1 de la Carta, un orden de paz y de justicia, y fomentar la solidaridad y robustecer su colaboración y defender su soberanía. Aunado a ello, defender esa integridad territorial y la independencia de cada uno de los Estados miembros, participantes de esta Organización de Estados Americanos. Muy bien, actualmente la Organización de Estados Americanos reúne a 35 países o estados independientes de América.
y constituye el principal foro gubernamental, político, jurídico, social del hemisferio. Posteriormente, tenemos que hablar de otros tipos de organización, y podemos hablar de la Comunidad Andina. Y la Comunidad Andina es una organización internacional que cuenta con diversos órganos o instituciones que integran el sistema andino de integración, conocido como SAI, cuyo objeto es alcanzar el desarrollo integral y equilibrado y autónomo mediante la integración andina con proyección hacia la integración suramericana y latinoamericana. El 26 de mayo de 1969 se suscribió el Acuerdo de Cartagena, tratado constitutivo que fija los objetivos de integración andina. Define su sistema institucional y establece mecanismos y políticas que deben de ser desarrolladas como órganos comunitarios. De esa manera se puso en marcha el proceso andino de integración, conocido entonces como Pacto Andino y hoy en día como Comunidad Andina. Los principales objetivos de esta comunidad fueron promover el desarrollo y el equilibrio y la armonía de los países miembros en condiciones de equidad, acelerar el crecimiento y la integración y la generación de empleo productivo para los habitantes de los países miembros, facilitar la participación de los países miembros en procesos de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano, disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los países miembros en contexto económico internacional, fortalecer la solidaridad la subregional y reducir las diferencias en el desarrollo existente entre los países miembros. Y por último de esos objetivos, procurar el mejoramiento persistente en el nivel de vida de cada uno de los habitantes de esta subregión. Actualmente, la comunidad andina pues cuenta con 9 países. Esta comunidad, 4 de ellos son miembros, y tenemos que mencionar a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Posteriormente se asociaron otros países, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, y tienen un país que los observa. Ven ese crecimiento, ese movimiento de la comunidad andina y cómo trazan sus metas y objetivos. Ese país, que es país observador, es España. Y pasamos a hablar del mercado centroamericano. El mercado común centroamericano estuvo integrado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, y se rigió por un Tratado General de Integración Económica Centroamericana de 1960 y sus protocolos modificatorios que se dieron en el transcurso del tiempo. Del año 1960, la creación del Mercado Común Centroamericano, hasta el año 2014, el comercio intrarregional de mercancías mostró un comportamiento muy dinámico en ese periodo de 1960 a el año 2014. El comercio
intrarregional creció en una tasa promedio anual del 11.1%, al pasar de $30 millones en 1960 a $9.031 millones al año 2014. Este mercado tuvo relación con otras comunidades integradas del continente americano. Entre ellos tenemos el bloque conformado por Estados Unidos, México y Canadá en su Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la Comunidad Andina, el Mercosur y la Comunidad del Caribe, denominada CARICOM. Teniendo esta relación, el mercado común centroamericano mostró un gran desarrollo e incremento en lo que era su economía y esa dinámica. Pues ahora tienen un nuevo tratado, que es el Tratado de Libre Comercio, esa integración entre los países centroamericanos con Estados Unidos. Y por último tenemos al mercado del sur o mercado común del sur. Los miembros fundadores del mercado común del sur, llamado Mercosur, son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que constituyeron el Mercosur mediante el Tratado de Asunción, firmado el 26 de marzo de 1991 y ratificado luego por instancias parlamentarias de cada uno de los países firmantes, y entró en vigor el 29 de noviembre de 1991. Los estados miembros son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Los estados asociados, son Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam, y un estado que se encuentra suspendido, que es Venezuela. Esto se dio en agosto del año 2016. Los presidentes de Brasil, Argentina y Paraguay se reunieron en Río de Janeiro para los Juegos Olímpicos. En esta reunión se discutió la suspensión de Venezuela del organismo. Los tres países presentaron dudas si Venezuela cumplía con esos requisitos para ser miembro. De hecho, Venezuela fue rechazada al asumir presidencia pretempore de el Mercosur por estos tres países. En el 21 de noviembre del año 2016, el ministro paraguayo de Relaciones Exteriores, Eladio Loaiza, anunció que Venezuela sería suspendida en diciembre de ese año, en 2016, después de que los países recibiera un periodo recibiera un periodo de 3 meses para reformar sus leyes, y se reclamó el cumplimiento a las exigencias por parte del Mercosur, principalmente por cuestiones de comercio, política, democracia y derechos humanos. El 1 de diciembre del año 2016, Venezuela fue suspendida del Mercosur. El 5 de agosto del año 2017, el ministro de Relaciones Exteriores de los 4 países miembros suscribieron en Sao Paulo, Brasil, una declaración según la cual Venezuela se produjo una ruptura del orden democrático, y detrás de intentar infructuosamente realizar consultas con el gobierno de Nicolás Maduro, se procedió a sancionar al país con la suspensión indefinida de los derechos y obligaciones pactados en el Mercosur, según lo contemplado en el protocolo de Ushuaia. Preguntas. Pregunta 1.
¿Cuántos estados integran la Organización de Estados Americanos? Pregunta 2. ¿En qué año fue creado el Mercado Común Centroamericano? Y tercera pregunta, ¿por cuántos estados está integrado el Mercosur? Muchas gracias por su atención.